Hoy les quería traer, como arrancamos con esto del lema, ¿no? Quería hablar un poco del reino, ¿no? Este reino en movimiento. Y a través de un video, que más al final de este momento lo vamos a poder ver, se me vino a la mente este tema, ¿no? Cómo muchas veces en nuestra vida estamos a las corridas. No estamos en movimiento, estamos a las corridas. Y no sé si les pasa a ustedes, pero a veces la vida nos lleva, nos va a dar topetazos, como que siempre estamos como corriendo atrás de las cosas y muchas veces no tenemos tiempos para estar quietos, para pensar. La frase "estoy a full", ¿no? ¿Quién puede decir hoy en día, no, yo estoy tranquilo? Todos estamos a full. E incluso culturalmente lo vemos como algo bueno. El que está tranquilo, el que está quieto, es algo negativo. Como, che, dale, ponete las pilas, ponete en movimiento. Pero no en movimiento, ponete a las corridas. Ese es el mensaje. Pongámonos a las corridas. Vos también tenés que estar a full, como estoy yo. Y nos damos cuenta que el vivir a full a veces nos hace perder de cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, para nuestra vida. No podemos darnos cuenta, estamos tan a las corridas que no podemos percibir las cosas que Dios está haciendo en medio nuestro y poder observar lo que Dios también está pidiendo de nosotros. ¿Les pasa a ustedes o esto solamente me pasa a mí? ¿Les pasa estar a las corridas? Vivimos culturalmente así. Y yo quería que hoy podamos leer una historia. En la historia en ningún momento habla de esto de que la persona esté a las corridas, pero yo me imagino que la persona estaba a las corridas. Pero tuvo este momento de lucidez y decir, tengo que hacer esto, tengo que atender esto. Hubo gente en la historia que no se detuvo, porque seguramente estaba a las corridas y seguramente tenía cosas que hacer. Vamos a leer el texto. El texto queda en Lucas 10, del 25 al 37. Creo que todos conocemos esta historia, la hemos escuchado en muchos momentos, seguramente prédicas sobre esto. Y es la conocida o la llamada parábola del buen samaritano. Como nos explicaba Rubén del Rey hace 2 semanas, creo, o fue la semana pasada. No, la semana pasada fue Miguel. Hace 2 semanas Rubén del Rey nos decía, como un experto en sociedades bíblicas, nos decía, los títulos no son algo que es algo bíblico, es algo agregado para que nos ayude a nosotros a interpretarlo, ¿no? Así que bueno, esta es la conocida parábola del buen samaritano. Y el texto dice, en esto se presentó un experto de la ley para poner a prueba a Jesús. Se puso de pie y le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús respondió, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta del hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse. Así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego montó sobre su propia cabalgadura,
lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídamelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Esta historia, como les decía, la hemos escuchado muchas veces, pero es una historia muy linda que está en el Evangelio de Lucas. Es una de las historias que no están en los otros evangelios, lo mismo que la parábola del hijo pródigo o del padre misericordioso. Lucas tiene una inclinación por esto, dicen que es el Evangelio de la misericordia. En muchos relatos vemos en Lucas cómo Lucas nos invita a través de los ojos de Jesús a ser misericordiosos. Y yo quiero que dividamos este relato en 2 momentos. Incluso en algunas Biblias, como en la Biblia de las Américas, dividen el texto en 2, le ponen 2 títulos. En la primera parte que leímos, el título está como el mandamiento más importante. Y después está la parábola. Y quiero que podamos primero reflexionar sobre el primer momento, que es la charla entre este maestro de la ley y Jesús, y después la parábola. Y acá, analizando cada uno de los elementos, dice que se acercó un maestro de la ley, es decir, una persona instruida, una persona que sabía mucho de la Torá, es decir, del Pentateuco, sabía mucho de la Biblia de ese tiempo, ¿no? No la Biblia que conocemos ahora, pero conocía mucho de los escritos bíblicos. Y se puso de pie. Yo me imagino que si se puso de pie es porque el texto no lo dice, pero me imagino que había mucha gente alrededor. Entonces se puso de pie, se presentó y planteó una inquietud. Y acá hace la aclaración el texto. ¿Por qué se pone de pie? ¿Cuál era su intención? ¿Cuál era su actitud? Él se pone de pie no porque tenía una pregunta, que la pregunta es muy buena, es interesante. Pero el problema era la actitud que tenía este maestro de la ley. Él no quería aprender. Él quería ver qué contestaba Jesús. Él lo quería poner a prueba. El texto en griego dice exactamente, quería ponerlo a prueba. Quería que pise el palito. Cuando a veces hacemos preguntas en nuestros medios, ¿cuál es tu actitud? ¿Para qué preguntas? Para aprender más, porque hay preguntas que son verdaderas, son loables. Y esto no quiere decir que se refrenen a preguntar, para nada. La pregunta es, ¿cuál es tu actitud? ¿Simplemente estás escuchando para a ver qué dicen, qué se equivoca y ver dónde pisa el palito? El maestro, el pastor, la persona que está ahí. ¿Qué está pasando por tu mente? ¿Cuántas veces estamos con la intención de ver qué dice el otro? Porque la verdad nosotros nos las sabemos todas, sabemos las respuestas. La verdad que ni nos interesa lo que está diciendo el otro, porque tenemos una actitud equivocada. Lo que nos interesa a nosotros es ver lo que el otro se va a equivocar. ¿Cuál es tu actitud? A veces nuestra actitud es solamente hacer la pregunta porque tenemos nosotros la respuesta y queremos mostrarnos. Y queremos decir, miren cómo yo sé. El maestro de la ley lo tenía muy claro. Dio una buena respuesta. Por eso Jesús le dice, bien has respondido. Y vuelvo a repetir lo que te dije antes, no es el tema de la pregunta, el tema es tu actitud. Porque está bien que le hagamos preguntas a Dios. ¿Qué preguntas les haces a Dios? ¿Le preguntás cosas a Dios? Hay cosas que son interesantes que las podamos preguntar a Dios. Hay cosas que salen de nuestras vivencias, que no hay respuestas. Señor, ¿por qué me hiciste pasar esta situación?
y en nuestro dolor poder volcarle a Dios nuestras preguntas. Él no se va a enojar. El tema es cuál es tu actitud. Puede ser que estemos pasando un momento difícil y le preguntemos a Dios, ¿por qué me hiciste vivir esto? Y bueno, no podemos negar nuestros sentimientos, pero lo que sí podemos hacer es abrirle nuestro corazón a Dios y Él que lo vaya ablandando y que empiece a cambiar nuestra actitud. Que no tengamos la actitud de ponerlo a prueba a Dios, sino la intención de conocer el corazón de Dios y conocer lo que Él tiene para nosotros. En el texto vemos que pasa algo que es que el maestro de Jesús le dice, ¿qué interpretas tú? O sea, ¿qué dice la ley? Le hace dos preguntas. ¿Qué dice la ley? ¿Y cómo la interpretas tú? Y acá hay algo interesante, que sería bueno que lo pensemos como congregación, que no es solamente leer la Biblia, es interpretarla. Cuidado con leer la Biblia y aprenderla literalmente. Recuerdo un joven, no sé si Miguel se acuerda, en Ituzaingó hace unos cuantos años, estamos hablando de 15 años, no sé cuánto, yo era más joven, y hubo una situación en nuestra iglesia de un chico que la verdad no lo sé, nunca lo supe, en qué pecado estaba. Y él en intimidad, leyendo el texto de si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo. El muchacho se quedó ciego porque se sacó los ojos, de manera literal. Perdón, es muy fuerte el ejemplo. Pero cuidado con leer la Biblia de manera literal. ¿Qué lees? Y Jesús le dice, ¿qué interpretas? Qué importante la interpretación. Y muchas veces la interpretación no vamos a estar de acuerdo. Miren los católicos con nosotros. Desde una declaración de interpretación, dice Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Salen dos tradiciones, dos cultos, dos tipos de culto. Así que, qué importante es cómo interpretamos la Biblia y ser celosos de eso. Poder volcar nuestro corazón a Dios y aprender a interpretar bien la Biblia. Dios nos puede revelar lo que Él tiene en su corazón. Y el maestro de la ley cita dos textos. Uno queda en Deuteronomio 6:5, que todos lo conocemos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el otro texto que cita es Levítico 19:18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los expertos los estudiosos de la Torá dicen que estos dos textos no están vinculados. En ningún momento del Antiguo Testamento están vinculados. Y se sospecha que esta era una enseñanza de Jesús que empezó a impartir. Vincular estos dos textos, porque eso no está en el Antiguo Testamento. Y qué importante, Jesús le da la razón. El maestro de la ley tenía razón en su respuesta. Y acá Jesús le dice, bueno, respondiste bien, hacelo y vas a vivir. Y seamos sinceros, si Jesús hoy nos dice, bueno, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Qué desafío, ¿no? Es difícil. ¿Amamos a Dios todo el tiempo? ¿Con todas nuestras fuerzas? ¿Con toda nuestra mente? ¿Podemos llegar a decir eso? El desafío que Dios le está, que en la charla, podemos tener la respuesta, la podemos tener muy clara. Y cuando el maestro de la ley escucha que sí, tenés razón, hay que hacer esto, él dice que el texto que intentó justificarse. Y yo creo que todos intentaríamos justificarnos, porque no lo podemos lograr, no damos la talla. ¿Por qué se quería justificar el maestro de la ley? ¿Será por eso? ¿Porque no daba con la talla? ¿Será porque él no lo cumplía? Se dice que para un judío el prójimo no era cualquier persona. Para un judío el prójimo era otro judío. Para un fariseo el prójimo
era otro fariseo. Entonces, de ahí sale la charla. Y bueno, ¿y quién es mi prójimo esperando justificarse? Que Jesús le diga, no, vos ayudando a los de tu clase, a los de tu tipo, vas a estar bien. Que seguramente él lo cumplía. ¿Y cuántas veces nosotros, en nuestro peregrinar como hijos de Dios, tratamos de hacer lo mínimo indispensable, como bajar la vara, porque sabemos que no llegamos? ¿Se acuerdan la charla de Jesús con Pedro? Que se dio una situación y Pedro le dice, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar? Como diciendo, mirá que yo lo perdoné. Y Jesús le levanta la vara y le dice, tenés que perdonar hasta 70 veces 7. Imposible, Jesús. No sé si les pasó alguna vez a ustedes, pero ¿no se han sentido desafiados con el texto bíblico y decir, che, esto es un montón? ¿Cómo puedo hacer para bajarlo y que no me exija tanto? Hace un tiempo, cuando estábamos en Ituzaingó, estábamos acompañando a una pareja de novios que se estaba por casar, y nos vinieron con un planteamiento. Dijeron, nosotros nos amamos, nosotros queremos, nosotros estamos proyectando casarnos. ¿Por qué tenemos que esperar ¿Por qué no podemos tener relaciones antes de...? Porque no somos yugo desigual. Y ahí, acompañándolos, ellos querían tratar de justificarse, bajar la vara, pero el Señor le está mandando un mandato. Si nosotros vamos a cumplir todo esto, bueno, bajemos la vara, bajamos la expectativa. Y con eso hay un montón de cosas. En el diezmo es un tema medio difícil. Bueno, ¿cuánto es lo mínimo para cumplir con lo que Dios me pide? Y no quiero que ahora se pongan a pensar, pero a veces tratamos de cumplir lo mínimo indispensable y si cumplimos eso nos quedamos tranquilos. El desafío de Jesús para cada una de nuestras vidas es amplio, es grande. Y ahí es donde viene la parábola. Y este es el segundo momento. La parábola se sitúa en un lugar. Dice que el hombre que fue asaltado bajaba de Jerusalén a Jericó. Dicen que este era un trayecto que tenía varios kilómetros y que recorría como una altura muy alta de más o menos 840 kilómetros y bajaba a 400 metros, ¿qué dije yo? Kilómetros, perdón, gracias, metros. 840 metros por arriba del nivel del mar y bajaba a 400 metros por debajo del mar. Era una ruta rocosa, una ruta que propiciaba al tema de esto de los asaltos, era algo que pasaba. Y era una ruta que había mucho comercio, había mucho movimiento de personas. Y ahí se sitúan en la historia 4 personajes. Obviamente el primer personaje es el personaje que es violentado, que es robado, que es despojado de todo. Dice que queda desnudo. Aparece el segundo personaje, que es un sacerdote. Y el sacerdote tenía una tarea espiritual, tenía una responsabilidad, debía ser alguien que debía ayudar en las tareas del templo. Y vemos las acciones que él realiza. Él mira a la persona, se desvía y sigue de largo. La palabra esta se desvía exactamente es se cruza de vereda. ¿Sí? Como cuando vamos caminando por la calle y hay alguien con quien no nos queremos cruzar. La verdad, pido perdón, voy a parecer poco humilde. La verdad, nunca me pasó esta situación. Pero conozco gente que trata de evitar a alguna persona y se cruza de vereda. No sé. Pero fue esa la actitud. Se cruzó de vereda, no querían saber nada. Aparece otro personaje,
aparece el levita. Y el levita realiza las mismas acciones que el sacerdote. Son dos personas que están vinculadas con el mundo espiritual o el mundo religioso. No sé cuáles eran las excusas que tenían. Se dice que para oficiar en el templo uno no podía contaminarse con personas inmundas. En Levítico están esas instrucciones. La verdad que el texto no nos dice las excusas porque entendemos que no, el texto no nos quiere mostrar eso. Pero seguramente tenían excusas. Tal vez estaban a las corridas. Tal vez tenían que ir a atender a alguien. Tenían que oficiar en el templo. En realidad no, porque venían de Jerusalén y iban para Jericó. Seguramente no era esa la excusa, pero sea la excusa que sea, tal vez tenían miedo de que también los asalten a ellos. No lo sabemos, el texto no nos lo dice. Pero lo que podemos decir es esto que pongo ahí abajo. Ser religioso no es garantía de tener amor al prójimo. Me imagino el hombre moribundo diciendo: ahí viene un sacerdote, gloria a Dios, esta es mi chance, sí, este es el que me va a salvar. Y viéndolo que, no sé si capaz que si tenía fuerzas para gritarle, no lo dice el texto, se le fue la primera chance, pasó el levita, lo mismo, se le fueron las dos únicas, o sea, las únicas dos personas que podrían haber sido ayuda para él, no le ayudaron. Y el texto continúa y dice que aparece un samaritano. Y yo no sé cómo se habrá sentido el maestro de la ley, pero que Jesús mencione un samaritano, la verdad no sé la actitud de Jesús en su corazón. Yo no sé si fue para mojarle la oreja, yo no sé, pero menciona a un samaritano, alguien despreciable para un judío. Yo me imagino, me imaginaba algunos ejemplos de nuestra cultura. Imagínense que Jesús estaba hablando con alguien de River, ¿no? Y le dice: un hombre de Boca. No, los de Boca son un desastre. Mirá si el de Boca se va a parar a ayudarlo. Pensaba en un santiagueño y un tucumano, ¿no? Hay no sé si lo saben, pero hay mucha pica entre ellos. Uno dice que es ladrón, el otro dice que es muy tranquilo. Bueno, ¿se imaginan que un santiagueño le diga... Estaba hablando con un santiagueño, un tucumano? No sé si uno es chorro, no sé, ellos saben de esas cosas, yo no las sé. Yendo a algo más nosotros, a la grieta, ¿no? Miguel siempre hace algún comentario político, voy a hacer yo también. Como que alguien de izquierda, ¿no? Le diga, uno de derecha se pasa. Un kirchnerista, un mileísta. ¿Sí? ¿Se imaginan? Miren las reacciones. Jesús hizo eso. Jesús hizo eso, exactamente. Incomodó. Si sos kirchnerista, no, de un mileísta no puede venir nada bueno. Si sos mileísta, no, de un kirchnerista no puede venir nada bueno. Esa era la reacción que seguramente tuvo este maestro de la ley. ¿Por qué lo hizo Jesús? No lo sabemos, pero sabemos que le quiso llamar la atención con esto que le contaba. Y miren las actitudes que tuvo esta persona. El samaritano en el texto, en un solo momento, habla. Lo que nos dice el texto es que tuvo 8 acciones. ¿Sí? En primer lugar, lo vio. En segundo lugar, se estremeció. La primera acción de los 3 personajes fue la misma. Lo vieron. Esta segunda acción es la que cambia. Le agarró como algo en la panza, dice el texto. Se estremeció. Le agarró algo que lo movió. Lo hizo sentir que necesitaba hacer algo. Se acercó, le curó
y lo vendó con aceite y con vino. Lo cargó a su propia cabalgadura. Lo llevó a un albergue. Se ocupó personalmente de él. Es decir, el texto dice que lo cuidó y pagó por él. Y acá me ponía a pensar en cada una de estas acciones. Cada una de estas acciones requiere un esfuerzo más grande. Primero ver, estremecerse, se acercó, le curó, lo cargó. Podría haber dejado en alguna de estas instancias. Podría simplemente haberlo curado, haberle vendado las heridas y le dijo, bueno, ya estás más o menos un poquito, vamos, ahora ocúpate vos. Pero cada acción que realizó el samaritano tuvo que hacer un desenvolvimiento de él mucho más grande. La prueba cada vez fue un poquito más grande. Y acá puse dos elementos, ¿no? El amor al prójimo derriba las excusas y actúa. El amor al prójimo cuesta tiempo, cuesta recursos, cuesta paciencia. Para el samaritano en el texto es lo mismo que el judío, no se querían desde ambos lados, pero él no dijo, che, este es un judío, no merece que yo lo ayude, no le importó, lo ayudó igual. Derribó todas las excusas y tuvo misericordia. Yo no sé por qué tuvo misericordia. Tal vez él pasó por esa misma situación en ese momento. Y él, al recibir esa misericordia, no le quedó otra que impartirla. Yo no sé por qué tuvo misericordia, pero él le pasó algo en las tripas. Él sintió que tenía que hacer algo, que tenía que ayudar. Y yo quiero que podamos reflexionar en dos cosas, ¿no? La primera es ver la visión desde el hombre que estaba herido. Y quiero que te pongas en la piel de ese hombre herido. Ese hombre herido puede ser cada uno de nosotros. Yo no sé lo que estás viviendo hoy en esta mañana, no sé tu vida. Dios sí la conoce y capaz que te sentís que estás maltrecho, que estás herido, que estás desnudo y que no hay nadie que pueda darte una mano. ¿Quiénes de nosotros podemos decir que no estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos? Pero tuvimos un samaritano que se acercó a nosotros, nos curó las heridas, nos cuidó y pagó un precio por nosotros. Si en esta mañana te sentís así, te sentís que estás herido, que estás maltrecho, que estás a punto de morir, el Señor Jesús puede ser el buen samaritano en tu corazón, en tu vida, que Él pueda entrar en tu corazón y que pueda sanarte en esta mañana. Esa es la primera invitación que quiero hacerte en esta mañana. ¿Vas a aceptar ser sanado por Jesús? La segunda invitación que quiero hacerte en esta mañana. La pregunta inicial de este texto es, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la respuesta correcta. Esa es la tarea que nosotros tenemos que hacer. Y la verdad que nos queda muy grande la tarea. Tenemos que hacer eso es lo que pide el Señor de nosotros. Tenemos que hacer eso. Y la verdad que nos damos cuenta que no lo podemos lograr, que no lo podemos hacer. La tarea es muy grande. Lo único que queda de nosotros es darnos cuenta que nosotros fuimos esa persona maltrecha y el Señor tuvo misericordia de nosotros. Cuando aceptamos y entendemos que nosotros obtuvimos esa misericordia de Dios hacia nuestra vida y nos acercamos a Él, podemos empezar a tener el corazón que tuvo Dios para nosotros. Podemos empezar a tener esa mirada que tuvo Él. Podemos tener esa misericordia que Él tuvo con nosotros. Podemos empezar a aprender
a ver a las personas con su necesidad. Quería ver si se puede, Oli, el videíto, ¿sí? Dale, vamos con el videíto. Te meten en la cabeza que estás apurado y tu empatía se desconecta. Un grupo de investigadores agarró a unos estudiantes en una universidad y les dijeron que tenían que ir a dar una charla en otro edificio, que había que caminar unos 500 metros. Y el truco es que a la mitad le decían que estaban llegando tarde, que se apuren, y a la otra mitad no le decían nada, anda tranquilo, que cuando llegás das la charla. Y habían plantado en el medio a un actor que fingía tener un problema serio de salud, una especie de ataque en la calle, y lo que querían medir es cuánto la gente se paraba a asistirlo o no. De la gente que iba apurada, prácticamente nadie se detenía, mientras que los que estaban teóricamente con tiempo se detenían mucho más. O sea, me resultó muy impactante porque no solo nos hacemos mal en el punto de vista directo de nuestra salud, perdés la empatía. El apuro te desconecta de los demás, te desconecta del entorno. No eran malas personas, eran personas apuradas. El impacto en la salud de vivir acelerados es demoledor. 9 de cada 10 personas en la encuesta sufrieron estrés el último año, casi la mitad de forma constante. Esto te sube un montón los riesgos de todas las enfermedades habidas y por haber. Al principio te pregunté, ¿qué te tiene corriendo? ¿Qué es lo que haces que no podés detenerte a ver la necesidad del otro? Este video lo vi hace unas semanas y me vino a la mente la parábola del buen samaritano. Vivimos corriendo y vivimos muy ensimismados en nuestras cosas y no podemos ver la necesidad que tiene el otro. La idea o la invitación de esta mañana es que no vivamos a las corridas, que nos podamos insertar en el movimiento, en lo que Dios quiere hacer. Blackaby, un autor, decía, Dios está obrando en nuestra vida. Dios está obrando en todo el mundo. ¿Te vas a insertar en esto que Dios está haciendo? ¿Vas a ser un canal de misericordia como lo fue Jesús en mi vida, en tu vida? Jesús nos deja un desafío. Haz tú lo mismo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la misericordia que vos tuviste con cada uno de nosotros. Gracias porque estábamos heridos, maltrechos, Señor, y gracias porque vos tuviste misericordia de nosotros, vos nos sanaste, vos curaste nuestras heridas. Gracias porque te entregaste tu cuerpo para salvarnos a nosotros. Gracias porque tuviste esa misericordia. Gracias porque fuiste ese buen samaritano en nuestra vida. Señor, nos vamos con este desafío de hacer lo mismo que hizo este personaje que vos también hiciste. Señor, de mirar con tus ojos, Señor, de poder ver a las otras personas, ver la necesidad, poder frenar un poco y poder asistir, poder ayudar, poder ser canales de tu amor y de tu misericordia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.